Hola a todos, soy su profesora de matemática Paula Blanco y esta es la lección sobre fracciones. Para entender lo que son las fracciones es importante comprender primero qué es una unidad. Una unidad se refiere cuando tenemos algo completo, por ejemplo una pizza entera, una porción de queso completa, un queso entero, una guayaba o un chocolate. La fracción se refiere a cada uno de los pedazos de esas partes enteras. Eso sí, es muy importante que para que sea una fracción, todos los pedazos deben ser del mismo tamaño. En una fracción podemos distinguir varias partes. Una de ellas es el denominador. El denominador nos va a indicar en cuántos pedazos se partió la unidad. Si tomamos el ejemplo de la pizza, vemos que ahí está partida en 8 pedazos. Por lo tanto, el denominador de esa fracción sería 8. El numerador indica cuántos pedazos voy a tomar. Supongamos que solamente voy a tomar 2 de ellos. Entonces el numerador sería 2. En un caso como estos, el, el numerador es 2, el denominador es 8. La fracción de este caso sería 2 octavos. Visto a manera de resumen, ahí tenemos un círculo partido en 6 pedazos iguales. Por eso es que el denominador es 6 y el numerador es 1, pues solo uno de ellos está pintado. La línea que va en medio del numerador y el denominador se llama línea fraccionaria. Hay diferentes tipos de fracciones. Las fracciones propias representan menos que la unidad completa, por ejemplo, un cuarto. Las unitarias son aquellas en las cuales se representa toda la unidad, toda la parte entera. En este caso estaríamos hablando de que, por poner un ejemplo, una pizza está partida en 8 pedazos y yo me comí los 8 pedazos. Es decir, me comí la pizza entera. A ese tipo de fracciones se les llaman unitarias. Las impropias, en cambio, son más de una unidad. Entonces imaginémonos que las pizzas están partidas en 4 pedazos. Yo me como 4, luego 4 y luego 3 más. Al final terminé comiéndome más de una pizza. Me comí 3 y 3 cuartos, lo que es lo mismo que 15 cuartos. Las fracciones impropias es posible representarlas como fracciones mixtas. Fracciones mixtas se llaman así porque tienen una parte entera, en este caso sería el 1, y representa una pizza completa, y otra parte fraccionaria, en este caso serían 3 cuartos. Tenemos también diferentes tipos de fracciones según su denominador. Cuando los denominadores son todos iguales, se les llaman fracciones homogéneas. Así, 2 quintos, 6 quintos y 1 quinto son fracciones homogéneas. Las heterogéneas, por su parte, tienen denominadores distintos. Por ejemplo, un séptimo, 8 sextos y 9 cuartos. Observemos este segundo ejemplo en donde tenemos fracciones heterogéneas. Nos fijamos únicamente en el denominador. El numerador no nos define si son homogéneas o heterogéneas, solo los denominadores. Tenemos por otro lado las fracciones equivalentes. Son aquellas que aunque se vean distintas, tienen el mismo valor numérico. Aquí es importante obtener una idea previa de qué es valor numérico. Es, por decirlo así, qué número decimal representa cada una de estas fracciones. En una calculadora podemos dividir el numerador entre el denominador y así obtener el valor numérico de la fracción. Entonces, si hacemos ese ejercicio y dividimos 1 entre 2, el valor numérico será 0,5 o 5 décimas. Si hacemos el mismo ejercicio dividiendo 3 entre 6, vamos a notar que su valor numérico también es 5 décimas. Y si hacemos lo mismo con 4 octavos, dividimos 4 entre 8, obtenemos exactamente el mismo resultado.
Y lo podemos ver también en su representación gráfica, en el dibujo. Un medio significa una pizza partida en dos y tomé solo uno de los pedazos. Eso es la mitad. Si la pizza la parto en 6 pedazos y de ellos tomo 3, también es la mitad. Y si en una pizza lo parto en 8 y tomo 4, también es la mitad. Por eso es que un medio, 3 sextos y 4 octavos se llaman fracciones equivalentes, porque su valor es el mismo. Y cuando lo comprobamos gráficamente, vemos que representan la misma cantidad. Como ya habíamos hablado del valor numérico, aquí tenemos un ejemplo concreto. Tenemos la fracción 17 cuartos. En este caso, para saber el valor de una fracción, tenemos que recordar esta frase: toda fracción es una división. Así, dividimos 17 entre 4 y el resultado obtenido hasta llegar a residuo cero va a ser el valor de la fracción. Eso nos da una idea de cuánto es una fracción. Por ejemplo, si yo veo 17 cuartos, puede ser que en un inicio yo no tenga muy claro qué significa, pero cuando obtengo su valor numérico, yo ya sé que 17 cuartos son 4 unidades y un poquito más. Ese poquito más está representado por los decimales. Cuando nosotros vemos una cantidad decimal, siempre tenemos que entender que aunque veamos un montón, un montón, un montón, un montón, es más, infinitos decimales, esos decimales son menos que uno, menos que una unidad. Así, 4,25 centésimas, o como decimos comúnmente, 4,25, eso representa 4 unidades y un cuarto, o 4 unidades y un poquito más, 25 centésimas. Hay un procedimiento matemático para convertir las fracciones impropias a mixtas. Ese procedimiento consiste en dividir el numerador entre el denominador, pero sin usar la calculadora. ¿Por qué? Porque la calculadora nos va a sacar de una vez el valor numérico, nos va a dar los resultados con decimales. Sin embargo, podemos hacerlo con la calculadora, no hay ningún problema. Lo vamos a hacer para que comprobemos que estas dos fracciones, es decir, 16 tercios y esta fracción mixta, que es 5 y un tercio, son equivalentes. Entonces veamos, si dividimos en la calculadora 16 tercios, ahí obtenemos como resultado, vamos a ponerlo acá, 5,33333. Cuando hay una cantidad que tiene infinitos decimales y siempre se repite el mismo decimal, le ponemos una línea encima a ese decimal que se repite. Entonces aquí significaría que es 5 unidades y el 3 como decimal se va a repetir de manera infinita por esta línea que le pusimos encima. Ok, este sería el resultado con calculadora, pero vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, dividimos numerador, que es 16, entre el denominador, que es 3 a mano. Y eso nos da 5. 3 por 5, 15, me sobra 1. El residuo es 1. Entonces, yo acomodo estos tres números que aparecen ahí a color, los acomodo para obtener una fracción mixta. El orden de acomodo siempre debe ser el mismo. En este caso es el resultado o cociente va a ser la parte entera de la fracción mixta. El residuo va a ser el numerador y el divisor o el mismo denominador que teníamos antes va a ser el denominador de la fracción. Entonces, quiere decir que 16 tercios corresponde a la fracción mixta 5 y un tercio. Este procedimiento realmente es muy sencillo, bastante sencillo. Sin embargo, es importante recordar el orden de los números, puesto que si yo coloco el 1 como parte entera, claramente el resultado no va a ser el correcto. Entonces debemos recordar dónde va el 5, dónde va el 1, dónde va el 3, es decir, dónde va el cociente, el residuo y el divisor. Ahora comprobemos en la calculadora cuál sería el valor numérico de 5 y un tercio. Para hacer esto, hay varias maneras de hacerlo. Vamos a hacerlo primero dividiendo 1 entre 3, que es un tercio, y eso me va a dar 0,33333 infinito.
A eso le sumamos la parte entera que es 5 y obtenemos justamente 5,33333, que ese sería el mismo valor que 16 tercios. Por eso es que estas dos fracciones son equivalentes y nos ayudan a entender que hicimos bien el procedimiento. Pues bien, hay una manera mejor definida matemáticamente hablando para convertir las fracciones impropias a mixtas sin usar la calculadora. Y ese procedimiento consiste en multiplicar la parte entera por el denominador de la fracción. Es decir, en este ejemplo, 4 y 2 quintos, multiplicaríamos 4 por 5, 20. A ese resultado le sumamos el numerador, que sería 22. Y ese lo ponemos aquí. Y el denominador pueden ver que se conserva. Siempre es el mismo, 5 y 5. ¿Ok? Entonces, este procedimiento nos permite pasar de una fracción impropia, perdón, de una fracción mixta a una fracción impropia, sin usar calculadora. Vean que les estoy enseñando los dos métodos. Les estoy enseñando a hacerlo sin calculadora y con calculadora. Ese es el procedimiento sin calculadora. Ya les había adelantado en la parte anterior cómo hacerlo con calculadora. Pues hagámoslo y comprobémoslo. En este caso, con calculadora tendríamos que dividir 2 entre 5. Entonces hacemos eso, 2 dividido entre 5 en la calculadora, eso me da 0,4. Solamente 2 dividido entre 5. 0,4 o 4 décimas, ¿ok? Ahora, a este resultado le sumo el 4 que tiene adelante. Entonces, 4 más 0,4 sería 4,4. Ese sería el valor numérico de 4 y 2 quintos. Ahora, si yo quiero comprobar que es lo mismo que 22 quintos, pues entonces saco el valor numérico de 22 quintos y lo hago en la calculadora dividiendo 22 entre 5. Y pueden comprobarlo ustedes también que 22 entre 5 da 4,4 también. Quiere decir que de esta manera nosotros podemos comprobar la equivalencia entre esta fracción mixta y esta fracción impropia. A manera de resumen, una fracción es una división entre dos números naturales en donde uno de ellos se llama numerador y el otro denominador. El denominador indica la cantidad de pedazos de la fracción, ¿verdad? En las que partí la unidad, y el 1, los que yo usé, los que yo tomé de ella. La línea fraccionaria nos va a dar una idea de la división que representa cada fracción. Estamos viendo fracciones porque el tema que corresponde desarrollar es el de números racionales. Las fracciones son parte de los números racionales y se representan con esa letra Q. Los números racionales son todos aquellos números naturales y enteros, es decir, el 0, los números positivos y negativos, eso sí, sin decimales. Todos ellos son números racionales. Las fracciones también son números racionales y los números con decimales también, pero ojo, porque aquí los números decimales tienen que cumplir dos características. Tienen que ser finitos o bien infinitos periódicos. ¿Esto qué quiere decir? Números con expansión decimal finita son aquellos números a los cuales se acaban los decimales. Por poner un ejemplo, el número 0,78 o 78 centésimas. En este caso, los decimales se acabaron, son solamente dos, el 7 y el 8. Entonces, los números que tienen decimales finitos, o sea que se acaban, son números racionales. Por su parte, también podrían ser decimales infinitos, como los ejemplos que hemos sacado hace un rato. Así, por ejemplo, podría ser 5,3333333. Ya habíamos dicho que eran infinitos. Entonces, ese decimal infinito que se repitió se le llama infinito periódico. Periódico quiere decir que se repite y se repite y se repite y se repite el mismo patrón. En este caso son números racionales. Si los decimales que se repiten
son infinitos, pero no siguen un orden, o sea, un patrón, una secuencia, entonces no son números racionales. Ese sería otro conjunto que veremos más adelante. Entonces, también esta expansión decimal infinita periódica puede ser combinada. Por ejemplo, podría ser que tuviéramos el número menos 7, y ahí empiezan decimales que no se repiten, 2, 3, 8, y de un pronto a otro los decimales empiezan 14, 14, 14, 14, 14, 14, infinitamente se sigue repitiendo el 14. En ese caso, estamos frente a una expansión decimal infinita periódica mixta, porque hay números que no se repitieron, pero los del final sí todos empiezan a repetir. Entonces, en ese caso, también se trata de un número racional. Visto a manera de conjunto, tenemos ahí una representación en diagramas de Venn-Euler, que quiere decir que primero conocíamos los números naturales, el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitos, pero ninguno de ellos con decimales. Luego conocimos a los números enteros, que abarcan a los números naturales y a sus opuestos, es decir, a los números negativos. Finalmente, hemos estado repasando lo que son los números racionales, en donde tenemos los números naturales, los enteros, pero además le agregamos las fracciones, ya sean positivas o negativas. Y también le agregamos los números decimales. Y vimos que los números decimales podrían ser como este, finitos. 0,2 es un decimal finito, solamente tiene un decimal. O también podrían ser infinitos periódicos, como este, que es 0,5555555 infinitamente. O como este otro, que es 0,5166666 infinitamente, donde tiene algunos números al principio que no se repiten, pero ya después los del final sí son decimales periódicos. Todo esto que está representado en este esquema de Venn-Euler son números racionales. Si quieres practicar el valor numérico de las fracciones, ya sean mixtas o propias, puedes utilizar la calculadora. Recuerda que lo que hay que hacer es dividir el numerador entre el denominador y luego buscar los resultados y asociarlos para ver si lo hiciste de manera correcta. En el caso de las mixtas, les recuerdo, si lo va a hacer con calculadora básica, se divide primero la fracción, 7 entre 8, por poner un ejemplo, y se le suma la parte entera. Eso nos da el valor numérico de estas fracciones. Espero que haya quedado todo muy claro. Estoy para servirles y espero escucharlos pronto. Adiós.